elementos químicos que pueda tener. Dentro del uso del litio, pues mucho de lo que se ha estudiado y se ha tenido en cuidado es que pueda tener una falla renal, o sea, puede dañar a nivel de los glomérulos, que son la parte funcional del riñón en esa filtración que hace en forma continua de nuestra sangre. Y lo otro que es importante considerar con el litio es la adhesión al tratamiento. Recordemos que este tipo de pacientes son o tienen que ser manejables a largo plazo. Hay unos controles que se hacen de calidad en los medicamentos y tienen que llenar ciertos criterios que existen publicaciones, digamos, como de calidad de medicamentos, que se les llama NICE, que es el National Institute for Healthcare Excellence, o sea, es un instituto nacional que se dedica a ver la excelencia de los cuidados en la salud, y cuando este instituto hace sus publicaciones, va actualizándolas, y a partir del 2014 el litio está incluido dentro del listado de sustancias, digamos, entre comillas, seguras para el consumo humano. Pero acorde a los criterios que tienen que manejarse, la dosificación y los seguimientos importantes y todas aquellas situaciones que vimos al principio del curso. El litio tiene sus mecanismos de acción, es modificar la señal inducida por múltiples sistemas de neurotransmisores. Permite una mediación de respuestas conductuales y fisiológicas complejas. Se cree que esos mecanismos son los que explican la eficacia del fármaco, pero se desconoce el modo de acción en una forma muy específica. O sea, hay en la ciencia, como les decía, muchas cosas que se demuestra su utilidad, su eficacia, pero que todavía se desconocen algunos efectos que se tienen en el sistema nervioso. Esta es una de las condiciones de algunos medicamentos. Se sabe el beneficio, se ha encontrado que son apropiados, que son eficientes y eficaces para manejar cierto tipo de trastornos, que no tienen efectos contraproducentes cuando tienen un buen control, una buena dosificación, un buen seguimiento, pero que todavía se desconocen algunos. Son descubrimientos a veces accidentales los que se dan en estos casos, como otros que hemos visto, y se termina recomendando el tratamiento por la eficacia que tiene y porque no tiene efectos secundarios, digamos, fuera de, o sea, una vez el medicamento sea vigilado cuando ya se está utilizando, cualquier medicamento puede tener algún efecto secundario, pero como les digo, se van aprobando porque al tenerlos controlados de acuerdo a la prescripción que se hace, se evidencia la utilidad, se evidencia que no tienen efectos adversos cuando son bien controlados, y se reconoce que digamos que tienen algún efecto, pero otros que no se sabe por qué actúan todavía
cómo benefician esta situación por la complejidad que tienen algunas patologías. Por ejemplo, se sabe que incrementa la actividad de sodio y potasio, la adenosina trifosfatasa, digamos, en pacientes, pero curiosamente no en controles sanos. O sea, recordemos que para fines prácticos, sodio y potasio son importantes para la neurotransmisión. O sea, es a nivel neuronal, intra y extracelularmente, cuando hay cuando hay un estímulo, existen intercambios de sodio y potasio para esa transmisión de estímulos que tiene la neurona, de una neurona hacia la otra. Entonces, esa polarización, repolarización que se tiene es a base de sodio y potasio, y ahí tiene acción el litio. Puede desplazar iones de calcio y magnesio en una serie de sitios relevantes para la función nerviosa, principalmente a la modulación de actividades que son dependientes del calcio en el sistema nervioso central, como la liberación de neurotransmisores. Recordemos que el calcio también a nivel de la sinapsis actúa, es un conductor, digamos, en el intercambio que existe cuando hay liberación de algún tipo de neurotransmisor acorde al estímulo que se está recibiendo por parte de las neuronas. Entonces, sodio y potasio en la conducción de la neurona, y calcio y magnesio a nivel de la sinapsis. Disminuye la liberación de dopamina, incrementa la síntesis y liberación de serotonina, aumenta la transmisión de receptores de la serotonina, a la vez disminuye de los serotonina tipo 5-HT1A, y disminuye la transmisión de la serotonina de 5-HT2, mejora la recaptación de la serotonina en las plaquetas, incrementa la recaptación de la noradrenalina en los sinaptosomas, y puede reducir la renovación total de la noradrenalina en los humanos. O sea, sus sitios de acción están en los neurotransmisores que están involucrados en esas variantes que se tienen de liberación o recaptación del neurotransmisor. Entonces, aquí, por ejemplo, mejora que haya una recaptación de la serotonina para que ésta no esté libre, digamos, en el sistema, que es uno de los neurotransmisores que puede dar algún tipo de conducta maníaca. También aumenta los niveles de colina, los niveles de acetilcolinesterasa, y tiene otros efectos a nivel de la respuesta de la hormona del crecimiento, y se sugiere que tiene una actividad colinérgica en el cerebro, y de esta forma es que contribuye a acciones antimaníacas, y en sí el litio le han encontrado un efecto neuroprotector, ¿verdad? Hay evidencia de efectos protectores del litio en la función de la integridad neuronal, lo que potencialmente es importante porque el trastorno bipolar se asocia con cambios estructurales en el cerebro. Entonces, en animales y en neuronas aisladas, digamos, el litio incrementa la expresión de proteínas neuroprotectoras. En pacientes bipolares, el litio parece aumentar el volumen de la materia gris, como en las concentraciones de N-acetilaspartato, que este es un supuesto marcador de viabilidad neuronal. O sea, esto participa en la formación de tejido neurológico. El litio aumenta la neurogénesis en el hipocampo de ratas a nivel experimental. O sea, la neurogénesis es formación de nuevas neuronas a nivel de hipocampo, que es bien importante esta estructura. Recordemos que el hipocampo está
localizado en el área central del encéfalo a nivel del sistema límbico. Y tiene mucho que ver en el manejo de las emociones primitivas principalmente, el miedo, la agresión, la ira. Y se ha sugerido que los efectos del litio sobre la materia gris y blanca pueden ser un mecanismo mediante el cual disminuye la conducta suicida a través de efectos de la función ejecutiva. O sea, han evidenciado que con el uso de litio baja la propensión al suicidio que tienen este tipo de pacientes. Y pueden contribuir a los beneficios a largo plazo en el tratamiento del estado de ánimo y sugieren propiedades terapéuticas potenciales en los trastornos neurodegenerativos. O sea, no solo se está usando en trastorno bipolar, sino que se está experimentando también en aspectos donde existe una neurodegeneración. Dentro de la farmocinética, pues recordemos que en qué consiste esto, y se sabe que se absorbe con rapidez en el tracto gastrointestinal a nivel superior, o sea, a nivel gástrico. En los niveles pico a nivel sanguíneo se alcanzan al cabo de unas 2 o 3 horas de ingerido el medicamento. Hay presentaciones de litio de liberación retardada. Estos son los que tienen liberación progresiva, no es un pico elevado rápido. Entonces, esto ayuda a que a atenuar esas fluctuaciones que pueden tener los medicamentos a nivel sanguíneo, y con el litio esto se hacen preparaciones de liberación retardada para que los niveles sanguíneos sean sostenibles, se mantengan con una continuidad adecuada, digamos, durante las 24 horas. No se adhiere al suero, es excretado sin cambios por el riñón, y esto se hacen análisis pues de acuerdo a la filtración glomerular, y su estabilidad a nivel sanguínea, digamos, ya mantener una concentración apropiada, se obtiene alrededor de una semana de tratamiento. Se habla de que las preparaciones individuales de litio difieren y su biodisponibilidad puede variar. Entonces, no se pueden sustituir dosis por dosis, pero debe prescribirse por su nombre comercial. O sea, debe ser un medicamento estable, uno solo. Son medicamentos, como les digo, delicados, que tienen que utilizarse el mismo a largo plazo para mantener esa biodisponibilidad en forma continua, sin variantes que puedan reducir el efecto o tener efectos adversos no deseados. ¿Cuándo se indica el litio? Entonces, está indicado cuando hay un episodio de manía aguda. En ensayos clínicos, el litio ha mostrado una eficacia del 60 al 80% de personas con un episodio agudo. Se observa una menor respuesta en pacientes con episodios afectivos mixtos, o sea, un patrón rápido de cambio de ciclo. Aquellos bipolares que sus cambios son a muy corto tiempo, ¿verdad? Se requieren niveles más elevados que para la profilaxis. Recordemos que profilaxis es como un tratamiento preventivo. Entonces, para los episodios agudos, se necesita elevar la dosificación que se utiliza cuando el litio está a nivel profiláctico. Históricamente, digamos, aquí vamos a ir viendo análisis de
de datos estadísticos que se tienen en países como Estados Unidos o en Europa, quienes realmente tienen sus estadísticas grandes que dan un valor con evidencia, digamos, con evidencia científica ante muchos medicamentos, por digamos, los recursos que tienen, los cuidados para poder prescribir medicamentos, de tal manera que cuando se habla de estos parámetros en Europa, Estados Unidos, hay que considerar que nosotros como países, digamos, que no tienen cierto tipo de tecnología, manejamos ese tipo de estadísticas. O sea, la FDA es quien autoriza, es la que avala y la que tenemos nosotros como referente para ver si un medicamento lo podemos utilizar o no. Entonces, en Estados Unidos, el tratamiento de elección para la manía aguda fue el litio, ¿verdad? Históricamente. Ahora, digamos, cuando hablamos de metaanálisis son estudios grandes, ¿verdad? Encontró que en la mayoría de los antipsicóticos son más eficaces que el litio y los anticonvulsivos en el tratamiento de la manía. Y se debe tener cautela al usar el litio con antipsicóticos debido a supuestos riesgos de neurotoxicidad cuando el litio se combina con dosis altas de antipsicóticos. Esto, digamos, esta parte la vamos a repasar al final de la clase de hoy, porque es muy complejo el manejo del trastorno. Recordemos que estamos hablando de fases maníacas, fases depresivas y momentos de estabilidad, digamos, y que entre la manía y la depresión existen también intermedios. Entonces, este tipo de manejo tiene que ser o sea, con evaluaciones muy a fondo para saber en qué momento los medicamentos tienen que combinarse. El litio, digamos, en el tratamiento, en el mantenimiento y prevención de las recaídas. También un metaanálisis reciente se encontró que el litio era más eficaz que el placebo en la prevención general de recaídas. O sea, en uso profiláctico es apropiado, igual en episodios maníacos. Y tal vez hablan de episodios depresivos en comparación con los anticompulsivos, que es otro paquete de medicamentos que se utiliza en ese tipo de situaciones. Entonces, tiene una mayor eficacia en prevenir eventos maníacos, pero no en las recaídas totales o en los episodios depresivos. O sea, es eficaz en la situación de estado maníaco, pero en recaídas y en depresión es menos eficiente. El litio no funciona igual en todas las personas, pero un 80% de pacientes da buenos resultados. Sin embargo, hay 70% de enfermos que recaen y un 30% presenta buenos resultados ocupacionales. O sea, las alteraciones estadísticas en esto son muy variables. Hay que individualizar los casos. A veces no tenemos que guiarnos por estas estadísticas de macro, digamos, digamos, para iniciar un tratamiento es adecuado, pero el monitoreo, el seguimiento de estos casos, independientemente de lo que prescribamos, de lo que recetemos, debe individualizarse y no nos debemos de guiar
como les digo, por esas proporciones, porque el paciente puede estar entre la minoría de casos en los cuales no favorece el tratamiento. La decisión de comenzar el litio en aspecto profiláctico preventivo, debe basarse en esa historia que se le hace a cada paciente, en esa curva hasta donde podamos llegar para determinarlo de esa forma. Entonces, se basa en frecuencia y gravedad de los episodios, y una regla práctica tradicional ha sido: después de 2 enfermedades en un lapso de 2 años, después de 3 enfermedades en un lapso de 5 años, después de una enfermedad grave. Entonces, acá, de acuerdo a esto, ahí se indica el litio. También la naturaleza recurrente del problema bipolar y lo progresivo que es, llevó a recomendar que la profilaxis después de un único episodio maníaco es necesario el uso del litio. Y en ese sentido, cuando decidimos prescribir el litio en forma profiláctica, tenemos que considerar la adhesión al tratamiento. Recordemos que la adhesión al tratamiento es esa disciplina que se debe tener en el consumo del psicofármaco que estamos dando, tanto en la dosis apropiada, la frecuencia con que se tiene que dar durante el día, digamos, y la extensión del tratamiento en estos casos que es prolongada, es por años, ¿verdad? ¿Por qué? La suspensión abrupta del litio da lugar a un rebote, o sea, a los episodios maníacos. Entonces, un paciente que está tomando litio en forma profiláctica lo suspende, fácilmente puede caer en una fase maníaca. Entonces, esto puede ser y puede darse con mayor frecuencia de lo que se daba antes de iniciar el tratamiento. Y también puede haber un episodio, pueden repercutir con rebotes de depresión. Entonces, hay varios estudios en la referencia que se consulta, donde publican la recurrencia del trastorno afectivo, sobre todo la manía, ocurría en un lapso de 3 meses para el 50% de pacientes después de la suspensión repetida del medicamento. O sea, ese es el lapso. Entonces, que la mitad de los pacientes que suspenden fácilmente caían en un periodo relativamente corto en una fase maníaca. Como resultado, se ha recomendado que los pacientes tomen el medicamento durante más de 2 años sin suspenderlo, para que el beneficio sea acumulativo, o sea, se mantenga. Y una vez uno ha obtenido esa dosificación, esa adhesión a largo plazo del medicamento, si se decidiera suspender el medicamento, tiene que ser en forma gradual para evitar estos rebotes en los estados del ánimo. Se ha encontrado también que el uso de litio reduce la idea de suicida de los pacientes bipolares, y tiene un efecto de prevenir el suicidio para que no se llegue a concretar. O sea, quita la idea suicida y reduce también ha reducido la cantidad de pacientes que son propensos a suicidarse. Cuando hablamos anteriormente de que actúa a nivel de hipocampo, posiblemente ahí también haya un efecto en el sistema límbico y se reduzca
la agresión y la impulsividad que están radicados en las amígdalas cerebrales que están ahí en ese sistema límbico. Entonces, el litio también en paciente agresivo e impulsivo es muy efectivo. ¿Dónde más se utiliza el litio, digamos? En la prevención de la psicosis puerperal, la profilaxis en el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia cíclica, en el tratamiento adyuvante a antipsicóticos en la esquizofrenia, en la reducción de la impulsividad y en la agresividad, y reversión de la neutropenia. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con trastornos de la conducta. La neutropenia es una reducción de células blancas a nivel del sistema sanguíneo. Entonces el litio tiene otras indicaciones y vale la pena considerarlo, digamos, dentro de esta terapia que se da en estas recomendaciones. Si usáramos algunos predictores, digamos, para evaluar individualmente a cada paciente, podemos ver que predictores de una buena respuesta están una historia familiar positiva en el trastorno bipolar, o sea, uso de litio en pacientes que tengan algún vínculo familiar con el que se está manejando y que ha tenido un buen resultado, es un buen predictor. En pacientes que ya han tomado litio y que han tenido una apropiada respuesta a remisiones rápidas, entonces es posible que reiniciar un tratamiento sea exitoso. Episodios clásicos de euforia maníaca, recordemos entonces que la manía aguda, hay buena respuesta con el litio, remisión completa entre episodios y cuando existe una buena adhesión. Y los predictores de una mala respuesta, pues es paciente que entra en episodios psicóticos, cuando hay abuso de otras sustancias, cambio rápido entre ciclos, o sea, cuando no hay una profilaxia o una adhesión al medicamento, cuando se han tenido más de 3 episodios de manía, cuando hay manía mixta y cuando hay una mala adhesión. Entonces, estos son predictores positivos y negativos de la utilización del litio, ¿verdad? Para, como les digo, individualizar cada caso y explorar este tipo de situaciones, ¿verdad? La historia familiar es importante, el antecedente de ver si se ha tomado o no antes el litio, las características de los episodios que se han tenido, la periodicidad en que se tienen, si hay disciplina y si hay control del consumo del medicamento para garantizar la adhesión. El consumo también de otras sustancias es importante considerarlo, ¿verdad? ¿Qué efectos adversos? Entonces, como todo medicamento, hay un efecto contraproducente y el litio no escapa de eso y es uno de los que hay que tener mucha vigilancia en relación a los controles que se deben de tener en los pacientes que utilizan el litio. Entonces, a nivel renal, puede haber una inhibición de la acción de la hormona antidiurética. Y esto hace que el paciente tenga poliuria, o sea, que orine demasiado, y de tal manera que la función renal es una de los aspectos, lo vamos a ver más adelante, que hay que vigilar. O sea, cómo glomerularmente se está funcionando los riñones. Hay síntomas gastrointestinales que pueden ser náusea, a veces vómitos, hay aumento de peso. A nivel del sistema nervioso central también hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia en pacientes que puedan manifestar desorientación, dificultad para hablar, disartria. Hay pacientes que si no se vigila bien pueden llegar hasta convulsionar y entrar en coma. Hay manifestaciones en piel como reacciones de tipo alérgico,
puede haber pérdida de cabello. A nivel de tiroides, puede haber concentraciones elevadas de la hormona estimulante de la tiroides, y esto puede dar hipotiroidismo. Puede haber manifestaciones hematológicas también, y teratogenicidad. Y la teratogenicidad es en pacientes que no se advierte que están embarazadas, o que en el curso del tratamiento se llegan a embarazar y continúan con el tratamiento. Lo teratogénico quiere decir que son medicamentos que le van a hacer daño al producto, al bebé, ¿verdad? Entonces, los daños pueden ser desde abortos tempranos y otro tipo de alteraciones que puedan tener en los chiquilines. De tal manera que el litio está contraindicado en mujeres que están embarazadas o que tienen la intencionalidad de embarazarse. Los usos clínicos del litio, aspectos importantes que hay que considerar. Entonces, este medicamento requiere experiencia. O sea, como les digo, en primer lugar, tener bien clasificado al paciente. Se tiene que tener mucha comunicación con el paciente, y lo mejor es que el medicamento sea recetado o prescrito por un psiquiatra, ¿verdad? Y que pueda tener un seguimiento con un médico general que tenga también la experiencia, o que sea adiestrado, o que tenga una comunicación con el subespecialista, con el psiquiatra, para que el manejo sea de aspecto integral. Recordemos que en nuestra situación, el acceso a la especialidad psiquiátrica es sumamente limitado. Es no solo por la cantidad de especialistas que hay en el país, sino que estos especialistas están concentrados regularmente en las metrópolis más grandes, en la capital, en Quetzaltenango, y puede haber uno que otro, como les digo, en los departamentos, ¿verdad? Pero que se tenga acceso a ellos económicamente también es una situación crítica. No toda la gente tiene la disponibilidad, ni siquiera de ir con un médico general, menos con un especialista, que tienen sus agendas saturadas y que a veces le van a dar cita a uno de aquí a 3, 4 meses. Y así es, si ustedes lo quieren experimentar, llamen a pedir cita a una clínica psiquiátrica por curiosidad, y le van a decir el espaciamiento que tiene el médico para sus consultas. Entonces, el acceso a esta especialidad aquí es sumamente complicado. Entonces, la posibilidad, digamos, más cercana de tener un manejo con pacientes así, luego de que ya se les ha determinado que sí es un trastorno bipolar, que sí requieren tratamiento, es un manejo combinado que lo pueda, y digamos, como que dar el banderazo de salida del psiquiatra en relación al medicamento que tiene que tomar, o los medicamentos, la temporalidad, la dosificación y todo, y que el médico general le dé el seguimiento. El paciente tiene que estar enterado, y la familia, de la necesidad a largo plazo. 2 años de tratamiento. Nosotros como humanos, ya en el quinto día de estar tomando un antibiótico que nos lo prestaron para 10 días, ya estamos desesperados. A nosotros quisiéramos que nos dieran un medicamento de dosis única, ¿verdad? Pero cuando dicen, mire, tiene que tomar el medicamento por 10 días y lo tiene que tomar cada 8 horas. Entonces, cada 6 horas durante 5 días. Ya 2 años es una situación que
más pacientes que tienen este tipo de trastorno dan riesgos muy elevados de que la adherencia al tratamiento prescrito no sea la adecuada. Entonces, pero hay que tener mucha vigilancia en esto, mucha sensibilización y concientización al paciente y a la familia. Y pues, recordemos que parte de eso es la efectividad, pero evitar también los rebotes cuando se dan esas interrupciones abruptas y que puede caer el paciente en una manía relativamente cercana a la suspensión del tratamiento. ¿Qué información se le debe dar al paciente? Pues ya hablamos, ¿verdad? Evitar la suspensión repentina de litio, buscar ayuda médica en situaciones que pudieran incrementar las concentraciones de litio. Por ejemplo, si alguien se deshidrata por diarrea o por cualquier otro tipo de cosas, la concentración del medicamento va a tener variantes que puedan poner en riesgo el caso. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, hay que consultar. También el uso de litio, uno tiene que tener cuidado con qué otros medicamentos puede tomar el paciente fuera de los medicamentos para el manejo de su trastorno. Entonces, se debe consultar, por ejemplo, la administración de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por efectos combinados que no son deseados. Y lo que les hablaba anteriormente, en el caso de embarazo o en el caso de una intencionalidad de embarazarse, debe ser considerado el litio como una opción que no es la adecuada. O sea, la intencionalidad de embarazarse hay que preguntársela a la pareja. O sea, cuando uno está, digamos, con esa situación, uno dice, bueno, queremos tener un bebé de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. O sea, no queremos tener bebés. Entonces, esa intencionalidad se debe analizar. Recordemos que entonces el tratamiento va a ser por 2 años. Entonces, no debe haber una intencionalidad de embarazarse durante ese periodo y debe de protegerse a la mujer para que no se embarace durante ese tiempo. Entonces, manejo integral también aquí con el ginecobstetra que pueda ver a esta pareja. En un mundo ideal, ¿verdad? O sea, como les decía, estas son, recordemos que muchas de las referencias son europeas o gringas. Entonces, de manera semanal se deberían de medir las concentraciones de litio sérico hasta que el paciente se estabilice, ¿verdad? O sea, hasta lograr la concentración que se necesita. Entonces, pasada una semana del tratamiento hay que empezar la medición de esas concentraciones. Y aquí no en cualquier lado se hacen mediciones séricas de medicamentos. Entonces, esto es algo, como les digo, en un mundo ideal. Y luego se puede hacer cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de las indicaciones clínicas. ¿Hay posibilidades de hacerlo acá en Guatemala? Sí, los costos son elevados, ¿verdad? O sea, cualquier examen de laboratorio medio raro, concentraciones de medicamentos es uno de esos. Son sumamente costosos, no en cualquier lado los hacen. Algunos de estos hasta se mandan al extranjero para ser procesados. Cada 3 o cada 6 meses se debe evaluar la función renal. Recordemos que había efectos a nivel de riñones y se deben de evaluar también el nivel de electrolitos, principalmente sodio y potasio. Entonces, medición de función renal es química sanguínea, sodio y potasio. Se tiene que evaluar también la función tiroidea. Recordemos que había un efecto en tiroides, entonces se mide T3, T4 y las evaluaciones en línea de bases indicadas. Esto puede ser la hematología. Acordemos que había efectos a nivel sanguíneo, entonces estas discrasias se pueden ver con
con pruebas de coagulación y la fórmula de la hematología, como el recuento de blancos y de glóbulos rojos como está. Diariamente, cuando se inicia el tratamiento, se debe evaluar los síntomas relacionados con el estado de ánimo, ¿verdad? Y en cada visita que se tenga con el especialista o con el médico, se debe considerar el potencial envenenamiento de litio. O sea, uno tiene que investigar los síntomas iniciales que pueda tener un paciente que se está intoxicando con litio. Entonces, parestesias son, una parestesia es, por ejemplo, una sensación de quemadura o de hormigueo o sensación de cosquilleo en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Sin ataxias, o sea, movimientos que no son coordinados, temblores y daño cognitivo. Si hay alguna de estas cosas, hay que parar el tratamiento y hay que evaluar la continuidad del mismo en relación a la dosificación que se tiene, el cumplimiento que se está teniendo con él, o si el paciente está excediéndose en el consumo del medicamento. Si hay daño en la función renal de un paciente que requiere el litio, o sea, un paciente que es bipolar y que además no tiene una función renal apropiada, pero que se le va a prescribir el litio, tiene que tenerse un cuidado muy cercano a ver cómo está funcionando ¿cómo se llama? Los riñones del paciente. Y es indispensable descontinuar el litio, digamos, en forma gradual, ¿verdad? En forma lenta, cuando esto ya se indica, ¿verdad? Para reducir las probabilidades de rebote y que esto pueda tener situaciones de manía y empeorar la tendencia suicida que pueda tener un paciente. ¿Algún comentario en relación a litio? Hagamos una pausa acá. ¿Dónde está el papel importante aquí del psicólogo, digamos, en el uso de litio? ¿Alguien que me responda? Hay un silencio absoluto, no hay nadie que quiera participar. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Los otros medicamentos que se utilizan para este tipo de trastornos son los anticonvulsivantes. No todos los anticonvulsivantes. Como antecedente, digamos, se dice que los anticonvulsivantes han aumentado en el trastorno, en el manejo del trastorno bipolar. Se ha sugerido de que existen mecanismos similares detrás de la estabilización del estado del ánimo y el control de las convulsiones en la epilepsia. O sea, como decía, aquí son hallazgos incidentales que se han tenido y se ha encontrado entonces que pacientes que convulsionan, que tienen epilepsia, tienen como que puede haber mecanismos en sistema nervioso que son similares a los problemas del trastorno y que el estabilizador del estado del ánimo o el medicamento es funcional. Se ha especulado sobre la posibilidad de que la epilepsia y el trastorno afectivo severo compartan una fisiopatología en una aceleración tipo Kindling.
esa estimulación eléctrica repetida de los episodios del estado de ánimo que ocurren en la historia natural de los trastornos efectivos. O sea, esa aceleración es una estimulación, ¿verdad?, eléctrica continua que la tienen las personas con el trastorno y las personas con epilepsia. No todos los anticonvulsivos son eficaces en la estabilización del estado del ánimo. Y el mecanismo de acción de los anticonvulsivos es incierto. También se desconoce a fondo cómo trabajan. Y se habla de que una posibilidad es acentuar las acciones GABA. Recuerden que el GABA es un neurotransmisor inhibidor y fortalece así esta inhibición a nivel del sistema nervioso central. Los efectos pueden ser mediados también por acciones de la excitabilidad de la membrana o de la neurotransmisión de la dopamina. El efecto antisuicida que se tiene con los anticonvulsivantes no se observa que se tiene con el litio no se observa con los anticonvulsivantes. Vamos a hablar con uno de los principales anticonvulsivantes, que es el valproato de sodio. Entonces el valproato se encuentra en las diferentes formulaciones como semisódico, que es uno de los más comunes, Divalproex, que es el que como se conoce en Estados Unidos, y es una mezcla de valproato de sodio y ácido valproico. Y el uso está autorizado para el manejo de la manía aguda también. En Estados Unidos es el estabilizador del estado de ánimo que más se receta. Y en Europa también se está extendiendo su uso. Las estadísticas, digamos, encuentran que en estos estudios es que el valproato es menos eficaz que los antipsicóticos en el manejo de la manía aguda. La evidencia sobre su uso en el tratamiento de la depresión bipolar es limitada y su utilidad parece ser similar a la del litio como tratamiento de mantenimiento, aunque puede ser un poco menos eficaz en la recaída maníaca. O sea, no actúa mucho en el momento en los periodos de depresión. Es menos eficaz que el litio, digamos, en la manía y menos eficaz para las recaídas maníacas también. Su uso ya no está restringido a pacientes que no responden o son intolerantes al litio. Antes se restringía. Y en el curso de las 2 últimas décadas se ha incrementado su administración como monoterapia de elección. No obstante, es probable que haya sido superado por los nuevos antipsicóticos, los atípicos, que esto los vimos en el capítulo de antipsicóticos. O sea, cuando hablamos de monoterapia, hablamos de usar un solo medicamento. Y en el trastorno bipolar esto es bien complicado. Entonces, tampoco está muy clara el mecanismo de acción, pero tiene varias secuencias que pueden contribuir a los efectos terapéuticos. Entonces, hablábamos del mejoramiento de la función GABAérgica, la inhibición de la GABA transaminasa, el incremento de la unión de GABA en ciertas estructuras del cerebro con mayor notoriedad en hipocampo. Entonces, siempre GABA, hipocampo, zona, o sea, neurotransmisor, zona donde se hace más evidente su efecto. Hay disminución de la acción de la noradrenalina en los adrenoreceptores alfa 2, o sea, el efecto estimulante de la adrenalina está inhibido, digamos, lo inhibe. Hay antagonismo de los efectos funcionales de la dopamina a través de los efectos de las interneuronas GABAérgicas, o sea, se baja
la estimulación de adrenalina y de dopamina. Hay bloqueo de los canales de sodio dependiendo del voltaje. Se reduce la conducción eléctrica a nivel neuronal con evitar que el sodio entre a la célula y ésta se despolarice. El valproato de sodio tiene también su indicación como agente antimaníaco. Parece ser más efectivo en pacientes no psicóticos. Se usa en el tratamiento de la manía refractaria combinado con antipsicóticos atípicos. En el trastorno bipolar con cambios de ciclos rápidos. Como tratamiento del mantenimiento en el trastorno bipolar. También se usa en mantenimiento. Y valproato se usa en la epilepsia para tratar convulsiones generalizadas primarias. También en convulsiones que son de tipo ausencia generalizada y en convulsiones mioclónicas. ¿Qué efectos se tienen con el valproato? Pues puede haber temblores, reducción en la concentración, periodos de confusión. Puede ser, dependiendo también de la dosificación y del caso particular, puede haber hepatotoxicidad, o sea, puede dañar el hígado. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, discrasias sanguíneas también, aumento de peso, igual que el litio, ¿verdad? Letargia, o sea, enlentecer a la persona. Pérdida de cabello. Puede potenciar la formación de quistes en el ovario y puede ser un factor de infertilidad. También tiene efectos teratogénicos con malformaciones a nivel de corazón, del tubo neural, en labios y paladar. Entonces si se usa valproato, hay riesgos de que haya una anomalía cardíaca, anomalías en el tubo neural, ¿verdad? Puede ser y paladar hendido, labio y paladar hendido puede ser una de los factores que se den. Y puede haber efectos en los niños expuestos durante el embarazo. Se habla de daño cognitivo. O sea, es otro medicamento que no está indicado en niñas o mujeres en edad reproductiva por sus altos efectos adversos. En particular, en lo cognitivo a nivel de los bebés. ¿Qué se debe supervisar en estos casos? Pues monitorear el peso. Hay que hacerle, en el otro, recuerdan, eran pruebas de función renal en el litio, aquí son pruebas de función hepática. Cuando se habla durante la línea base es antes de iniciar el tratamiento, se hacen pruebas hepáticas para ver cómo está esa función en el paciente y se comparan, son como medios comparativos para el seguimiento que se le da a estos casos con el monitoreo a los primeros 6 meses, como se recomienda, y también estarle preguntando al paciente si hay alguna molestia a nivel de hígado, ¿verdad? O sea, se hace también por las discrasias sanguíneas, se debe hacer controles de hematología, pruebas de coagulación. Principalmente sí se va a tener una cirugía, ¿verdad? Porque estos alteran y cuando va a haber una intervención donde hay riesgo de pérdida de sangre, hay que estar atentos a eso. Pruebas de embarazo, cuando es necesario, antes de empezar un tratamiento de sospecha, mejor descartar esa posibilidad para que no tenga un efecto teratogénico el medicamento.
No está claro si las concentraciones séricas son una guía útil para decidir la dosis, pero puede serlo en casos de mala respuesta o de pobre adhesión al tratamiento. O sea, en esto también en el litio es muy difícil encontrar como que la, la concentración apropiada en sangre, ¿verdad? Pero cuando no está teniendo efecto o cuando tiene efectos contraproducentes, sí nos puede dar una guía la concentración, pero no tiene que ser la guía para que nosotros determinemos un tratamiento inicial. Entre paréntesis, tanto el litio como el valproato y otros medicamentos que son teratogénicos, es necesario indicar que mientras más temprano es el embarazo, más efecto teratogénico se tiene. O sea, los efectos teratogénicos son más severos. El otro anticonvulsivante de uso común es la carbamazepina. Está autorizado en Inglaterra, en el Reino Unido, para la profilaxis del trastorno bipolar, que no responde al litio, y en Estados Unidos para el tratamiento de la manía y de episodios mixtos. Su modo de acción, entonces, los efectos agudos incluyen estabilización de los canales de sodio, nuevamente dependiendo del voltaje que están inactivos, y disminuyendo entonces la excitabilidad neuronal. Y potenciación de las funciones periféricas de la benzodiazepina en caso se utilice en forma combinada con la carbamazepina con benzodiazepina, y en los receptores GABA. ¿Cuándo se indica la carbamazepina? Pues también la base empírica del éxito es limitado, la evidencia de eficacia antimaníaca es similar a la del litio y de posible funcionalidad en la depresión bipolar. Al parecer, su eficacia en la prevención de recaídas es menor en comparación al litio. O sea, tiene una evidencia limitada que sugiere que la carbamazepina puede ser eficaz para la manía y en la esquizofrenia resistente al tratamiento. En la actualidad tiende a utilizarse de manera adyuvante con otros agentes. O sea, se tiene que usar, lo recomiendan, ¿verdad? En forma conjunta, en la profilaxis principalmente de un trastorno bipolar mal controlado. Históricamente se ha considerado que su uso es valioso en trastorno bipolar de ciclos rápidos. Y si bien el fármaco se ha empleado en depresión unipolar recurrente en el depresivo resistente al tratamiento, es de poca evidencia lo convincente que apoya en estos tipos de casos. En la epilepsia se emplea para tratamiento de convulsiones tónico-clónicas, parciales o generalizadas, y en la neuralgia del trigémino. Son otros usos que tiene la carbamazepina. ¿Qué efectos adversos tiene? Pues dolor de cabeza, mareo, somnolencia. También efecto puede ser hepatotóxico, ¿verdad? Afecta enzimas hepáticas y puede producir una hepatitis medicamentosa. Puede provocar náuseas, vómitos, discrasias sanguíneas también, especialmente coagulación. Puede haber erupciones en piel. En el uso de la carbamazepina, cuando empiezan a haber erupciones, manifestaciones en piel, es de mucho cuidado y hay que consultar inmediatamente. Posiblemente requiera la suspensión del medicamento para evitar que desencadene otro tipo de trastornos que se asocian a manifestaciones iniciales de piel. También da problemas de incremento de peso y también tiene efectos teratogénicos. Aunque de forma tradicional algunos psiquiatras la han considerado una alternativa más segura,
que el litio, la carbamazepina tiene una serie de efectos adversos potencialmente graves. O sea, la ven como más segura, entre comillas, en su uso, pero los potenciales efectos adversos que pueda desencadenar el uso de la carbamazepina son más graves que los que del litio. La carbamazepina tiene interacciones con el uso de anticoagulantes, con medicamentos psicotrópicos que incluyen antidepresivos, antipsicóticos, con el valproato y las benzodiazepinas. Y hay que tener cuidado con la carbamazepina y los anticonceptivos porque llega a neutralizar el efecto del anticonceptivo. Entonces puede haber fallas y puede haber embarazos no deseados. Con el uso de esteroides también tiene una combinación. ¿Qué incrementan las concentraciones de carbamazepina en sangre? Pues bloqueadores de canales de calcio, la cimetidina y la eritromicina. Estos se utilizan para problemas de reflujo gastrointestinal. La eritromicina saben que es un antibiótico. Y también, curiosamente, con el consumo de jugo de toronja, que en algunos lugares es más frecuente que acá. Disminuyen las concentraciones de carbamazepina los medicamentos como la fenitoína y el fenobarbital, que son otro tipo de anticonvulsivantes. La carbamazepina está contraindicada en los pacientes que reciben clozapina, porque aumenta el riesgo de una discrasia sanguínea, o sea, de problemas de coagulación. Hay otro tipo de anticonvulsivantes que hay un listado de otros más que son, digamos, menos utilizados o más utilizados de acuerdo a la preferencia del psiquiatra que los prescribe, pero los pueden ver ustedes en las diferentes referencias que se tengan para no extendernos pero hemos visto los de uso más común, los medicamentos de uso más común para la clave, el éxito, digamos, y el cuidado que se debe tener con el uso de estos medicamentos es la combinación, ¿verdad? Con medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y con el uso de benzodiazepinas. Entonces, de esto ya hablamos en clases anteriores y acorde a la manifestación que está teniendo el paciente bipolar, así es el manejo que se tiene que tener. O sea, la combinación es complicada, es muy delicada esa combinación, pero es necesaria, ¿verdad? En episodios maníacos, pues se tienen que utilizar, hay que tener mucho cuidado con ellos porque podemos pasar al otro lado al paciente, ¿verdad? Entonces, igual con los antidepresivos, o sea, hay un paciente que tiene está en su periodo de antidepresión y tenemos un medicamento que lo estamos manejando y estamos tratando de estabilizar, digamos, como preventivo. Ahí estamos utilizando el litio, estamos utilizando algún anticonvulsivante. Cuando usamos el antidepresivo también tenemos que tener el cuidado de no pasar al otro lado al paciente y ponerlo en una etapa maníaca. Entonces, esa combinación medicamentosa es sumamente complicada y delicada de manejar. Hay cuadros, digamos, donde dan las recomendaciones de qué medicamentos combinar con cuáles para tener en una mejor condición al paciente y estar vigilantes con él para ver en qué momento está saliendo del cuadro maníaco, del cuadro depresivo, para redosificar o hacer una recombinación de medicamentos, ¿verdad? Entonces, en forma de conclusiones, el tratamiento del trastorno bipolar
como lo vimos el domingo pasado, es sumamente complejo por su naturaleza. A veces son pacientes caóticos cuando caen, cuando se manejan. Es una enfermedad explosiva en relación a la parte maníaca y bastante preocupante, ¿verdad? Cuando están en esos altibajos en la fase de presentación. Entonces, por las características, por las fases que se puedan manejar, es importante hacer ese historial clínico individualizado y determinar el manejo que va a tener. Son casos que pueden ir teniendo un deterioro durante las recaídas importantes. El tratamiento del trastorno bipolar 2 y los trastornos del aspecto bipolar han sido en particular poco investigados. La manía en la fase más, digamos, es la fase más que se rompe, ¿va? Es disruptiva, pero casi siempre responde bien a los fármacos. O sea, se da en forma rápida, se cae en ella, digamos, pero tiene una buena respuesta. En el caso de la depresión no es así. Responde en menor grado a la medicación. Cuesta más sacarlos de la fase depresiva que de la fase maníaca. Y para ambas cosas se tienen estos medicamentos y estas combinaciones, ¿verdad? El alto riesgo de recurrencia significa que casi siempre se requiere el tratamiento profiláctico, ¿verdad? Pero la eficacia es limitada, sobre todo en quienes presentan recaídas frecuentes o cambios rápidos de ciclo. O sea, paciente diagnosticado, ¿verdad? Evitar sus caídas, sus recurrencias. Entonces, ¿qué se hace? Mantenerlo con un tratamiento profiláctico. A pesar del tratamiento profiláctico, vigilantes, porque fácilmente pueden recaer en cualquiera de las de las situaciones hablando de manía y de depresión. Y cuando la frecuencia de esto es más corta, el paciente es más difícil de manejar. Son muy escasos los pacientes que pueden mantenerse con un único medicamento. La evidencia sobre la forma más eficaz de combinar diferentes agentes y el lugar de los antidepresivos en el tratamiento es limitada. Existen casos en los que se ha encontrado que el tratamiento combinado es más eficaz que la monoterapia. O sea, y esto resaltarlo, el tratamiento psicológico adyuvante disminuye las recaídas. La evidencia es mayor para el grupo de psicoeducación y la terapia enfocada a la familia. Entonces, aquí entra el rol del psicólogo. O sea, el paciente bipolar no puede ser un paciente que solo se conforme a uno con tenerlo medicado. Hay que entrarle a la psicoterapia, a él y a la familia, ¿verdad? Y con mucho enfoque educativo, ¿verdad? Mucho enfoque educativo para el manejo integral del caso. Y también para finalizar, recalcaba, si es necesario descontinuar los estabilizadores del estado del ánimo, se debe suspender en forma gradual, aún con pacientes que han empezado a tomar medicamentos antimaníacos para evitar esos rebotes, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, de la disciplina en la que ustedes están enfocando ya a trabajar, el conocimiento del caso es importante, el conocimiento de quién lo va a medicar, cómo lo va a medicar, los cuidados que se deben de tener. Eso es parte del proceso que a ustedes les compete, y combinar la terapia en este tipo de pacientes y tener ambos, ¿verdad? Tanto el médico como el psicólogo tienen que estar en una comunicación para alertarse sobre situaciones que se puedan detectar, que requieran la intervención de uno o del otro. Hasta ahí llegaríamos con esto. Hay otros medicamentos, hay, como les decía,
combinaciones de medicamentos, pero vean las referencias. Esto es, como les digo, mucha información muy de tipo bioquímica, farmacológica, que en el fondo muchos medicamentos siguen en investigación. No se conoce con precisión el efecto que tienen. En algunos casos sí, pero no es su función única. Pero lo que les decía al principio, se tiene, digamos, claro que tienen un efecto positivo, pero que ameritan vigilancia continua la mayor parte de ellos, ¿verdad? Y muchos de los que se prescriben requieren también esa vigilancia idealmente bioquímica en sangre para determinar continuidad, cambios, etcétera, combinaciones que se puedan dar en los medicamentos. ¿Preguntas o comentarios? Hoy sí están bien silenciosos y silenciosos. Quiere decir que el tema es muy complicado. No me di a entender mucho. Yo creo que está claro, doctor, la información de eso para la carrera de nosotros. Eso es lo que sucede, pienso. Sí. Interesante. Sí. Como les digo, hay mucha información que de fondo la tiene que manejar el médico, la parte médica, ¿verdad? Y ustedes, como les digo, sean selectivos en lecturas relacionadas a esto. Hay mucha terminología bioquímica y esto a veces confunde. Y lo importante, como les digo, reconocer el rol del psiquiatra, reconocer el rol del médico, reconocer el rol del psicólogo, de la familia y del paciente, y cómo manejar esto en una forma integral, ¿verdad? En un trastorno que es, lo hemos hablado durante las dos clases, es sumamente complicado. Digamos, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que se nos refiere a nosotros está tomando ese tipo de medicamento y entonces nosotros ya sabemos cuáles son las reacciones que está teniendo y cuáles otras puede tener. Entonces, en el caso de nosotros, sería como aplicar psicoterapia para que reciba el medicamento y sus reacciones de manera más con psicoeducación para que él esté consciente. Algo así tendría que ser, ¿verdad, doctor? Sí, y miren, de la manera más positiva a lo que él ya sabe que puede suceder. Esa sería la función de nosotros. Sí, en forma, digamos, preventiva y temprana, determinar si el paciente está cayendo en alguna, pasando de una fase a otra. Entonces, en todo caso, hablar con el psiquiatra, estar en contacto con el psiquiatra para decirle qué es lo que estábamos observando para que el psiquiatra tome en cuenta el cambio de medicamento, disminución de la dosis. Algo así se tendría que manejar el psicólogo, ¿verdad? ¿O qué otra cuestión podría agregarse, doctor? como les decía, es como detectar oportunamente criterios que estén indicando que el paciente está pasando a una fase maníaca, a pesar de la medicación, ¿verdad? Está pasando a una fase maníaca o una fase depresiva. Entonces, ahí
hay que explorar si hay adhesión al tratamiento o si hay algunos condicionamientos, pero alertar tanto a la familia, al paciente al psiquiatra para ver si amerita una medicación combinada el paciente o reducir o ir eliminando gradualmente algunos de los medicamentos combinados que se pueda tener, porque yo puedo estar medicando a un paciente en forma profiláctica y si entra una fase antidepresiva, yo tengo que dar un antidepresivo, pero estar atentos en qué momento el paciente sale de la fase depresiva y no pasarme al otro lado y que pase a una fase maníaca. Igual, al paciente que está maníaco, cómo bajarlo y tenerlo en un modo lo más normal posible. Pero ese es el tipo de alertas y lo más probable es que esto lo detecte la persona que está dando la psicoterapia. Bien, si no hay más intervenciones, les agradezco el tiempo y esperamos vernos entonces el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buen día, doctor. Hasta luego. Buen día, doctor. Buen día, doctor.